Empezamos el tema 3, que es el primero del bloque de álgebra, es decir, la parte de las matemáticas que utilizan números y letras, donde las letras representan números que se sustituyen en cierto momento. En este tema 3 vamos a ver las ecuaciones y antes de empezar con ellas vamos a repasar unos conceptos básicos de polinomios. Entonces, un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de dos o más monomios no semejantes que se llaman términos. Las letras son las incógnitas o variables. Os recuerdo que un monomio es una expresión algebraica en la que hay un producto de números y letras. Los números se llaman coeficiente y las letras se llaman parte literal. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Cada uno de los sumandos que hay en un polinomio, hemos dicho entonces que se llama término, y las letras se denominan incógnitas o variables. Si el polinomio no tiene términos semejantes, es reducido. Hay veces que los polinomios son resultado de hacer operaciones y hasta que no agrupemos los términos semejantes no lo tendremos en su forma reducida y no podremos identificar las partes que tiene. El grado de un polinomio es el del término de mayor grado de su polinomio reducido. Es decir, para calcular el grado de un polinomio, primero se agrupan los términos semejantes para expresarlo en su forma reducida y después se mira cuál es el término de mayor grado. Y ese grado de ese término es el que se denomina grado del polinomio. El término independiente de un polinomio es el monomio sin parte literal, es decir, el que no tiene letra, el que es un número. Y el valor numérico, por último, de un polinomio es el resultado que se obtiene al sustituir las variables o incógnitas por números determinados y operar, dando un resultado. Pues estas definiciones tan sencillas que son repaso de cosas básicas las vamos a ver en este ejemplo en el que he tratado de poner todas las definiciones. Si tenemos este polinomio, 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 5x más 2x cubo más 7, es un polinomio que no está en su forma reducida, porque vemos que hay un término en 2 al cubo y otro término en 2 al cubo que se podría agrupar. Agrupando de esta manera vemos que menos 2x al cubo más 2x al cubo es 0, con lo cual este mismo polinomio en su forma reducida queda de esta manera. Este es el polinomio anterior reducido. Tiene tres términos que son 3x cuadrado, 5x y 7. 7 es el término independiente porque no tiene letra. 2 es el grado del polinomio porque es el grado del término de mayor grado. Fijaros que si hubiéramos preguntado el grado en el polinomio anterior sin reducir, podríamos habernos equivocado diciendo que es 3, cuando en realidad es 2. La incógnita o variable de este polinomio es x y el valor numérico para x igual a 2 consiste en sustituir en el polinomio donde pone la x un 2, hacer operaciones y obtener un resultado. Luego el valor numérico de este polinomio para x igual a 2 es 29. Vamos ahora a ver operaciones con polinomios una vez que hemos repasado los conceptos fundamentales. La primera operación, la más sencilla, es la suma y la resta, que sabéis que la resta es la suma del opuesto, o sea que por eso se agrupan. Entonces, para sumar o restar polinomios, se suman o se restan los monomios semejantes y se deja indicado el resto de operaciones. Hacemos un ejemplo, dados el polinomio P, el polinomio Q y el polinomio R que veis aquí, calcular P de x menos Q de x más R de x. Bueno, pues escribimos la operación que nos solicitan, escribimos P, le restamos todo Q entre paréntesis y le sumamos todo R. Haciendo los cambios de signos adecuados por los menos que hay delante de los paréntesis, nos queda que esta operación, esto queda igual, este menos afecta a los tres términos del polinomio Q, luego me queda negativo el 4x cuadrado, positivo
Este porque era negativo, con otro negativo queda positivo, y negativo el 8. Y luego le sumamos el polinomio R. Y de la misma manera que estamos haciendo todo el tiempo, esto sería un polinomio en su forma no reducida, pues agrupamos términos semejantes. En x a la cuarta solo está este, en x al cuadrado están estos dos, luego hay menos 7x cuadrado, en x está 2 y 1, 3, y como término independiente, menos 8 menos 1, menos 9. Bueno, todo esto es súper básico y repaso para poder centrarnos después en las ecuaciones donde aparecerán todo este tipo de operaciones. Vamos con la multiplicación de polinomios. Para multiplicar dos polinomios se multiplica cada monomio del primero por todos los monomios del segundo y después se suman los monomios semejantes para dejar el resultado en forma reducida. Vemos este ejemplo, que consiste en calcular el producto de P y Q del ejemplo anterior. Pues escribimos lo que nos piden P por Q, este polinomio es P y hay que multiplicarle todo él por Q, por eso lo ponemos entre paréntesis ambos. Y según las instrucciones tenemos que hacer el primer monomio del primero por todo el segundo polinomio, más, que en este caso es una resta, 3x cuadrado, que es el segundo monomio del primero, por todo el polinomio. Y aquí aplicamos propiedad distributiva, es decir, multiplicamos en el primer caso 2x a la cuarta por 4x al cuadrado, que me da 8x a la sexta, 2x a la cuarta por menos 2x al cuadrado me da menos 4x a la quinta, 2x a la cuarta por más 8 me da más 16x a la cuarta, y de la misma manera hacemos la multiplicación de menos 3x cuadrado por q de x, con cuidado de los signos. Aquí tendríamos un menos por más que me da menos, un menos por menos que me da más y un menos por más que me da menos. Otra vez, agrupando los monomios semejantes, opero y dejo en la forma reducida, que queda de esta manera. Y vamos por último en este vídeo con la división de polinomios. La división de polinomios se puede asemejar a la división de números. Yo os he puesto al lado de cada paso que hacemos con la división de polinomios uno de números para que veáis la similitud. Decíamos cuando dividíamos números que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Pues igualmente, el polinomio dividendo es igual al polinomio divisor más el polinomio cociente por el polinomio cociente más el polinomio resto. Esto sería el resultado de dividir P de x entre Q de x. Me daría un cociente C de x y quizá me quedaría un resto R de x. Tenemos que tener claras estas dos afirmaciones. El grado del polinomio dividendo es igual a la suma de los grados de los polinomios cociente y divisor, puesto que al multiplicar los términos de mayor grado se van a sumar sus exponentes. Y el grado del polinomio resto es siempre menor que el del divisor. Esta afirmación es parecida cuando hacemos una división de números y el resto nos queda más grande que el divisor, pues es que cabe a uno más. Bueno, pues aquí igual. Vamos a hacer un ejemplo y os lo voy a comparar con la división de números. El ejemplo consiste en dividir el polinomio 8x cubo menos 4x cuadrado más 7 entre el polinomio 2x cuadrado más x menos 1. Y se pone la caja igual que se hace con la división de números. Fijaros que si en lugar de una x yo tuviera un 10, este polinomio dividendo sería este número 8407, donde no hay término de grado 1, es decir, no hay término decena, que sería el término de 10 elevado a 1. Y el divisor sería similar al 211. Mirando aquí, 2, 1, 1. Ese menos 1 no es asimilable, ¿vale? Pero bueno, yo me he inventado esta división de 8407 entre 211. Vamos a hacer primero la división de números para que veáis luego cómo hacemos la de polinomios, aunque quizá lo recordáis más que de sobra. Para dividir 8407 entre 211, pongo que es a 3 y luego multiplico 3 por 211. Y aunque esto no lo escribo porque lo hago de cabeza, en realidad esto es lo que hago mentalmente y pongo aquí el resultado.
399 por 211 es igual a 633, que al restárselo a 840 da 207 y bajo la cifra siguiente, que es el 7, y vuelvo a hacer lo mismo. Me da a 9 por 211 me da 1899, lo resto y este es el resto que me da, que es más pequeño que el divisor. 178 es más pequeño que 211. Bueno, pues con este ejemplo súper fácil vamos a hacer lo mismo para dividir polinomios. Empezamos por el término de mayor grado y lo dividimos entre el término de mayor grado del divisor. Quedaría, para que me dé un 8 tengo que poner un 4, para que me dé un x a la quinta tengo que poner, un x al cubo, perdón, tengo que poner un x, porque x por x al cuadrado da x al cubo. Entonces, lo que hago es multiplicar este 4x por menos 1, que me da menos 4x, pero como yo lo que quiero hacer es restar como aquí, pues le doy la vuelta al signo. 4x por x, que me da 4x al cuadrado, pero como quiero restar, le doy la vuelta. Y 4x por 2x al cuadrado, que me da el 8x al cubo, que era lo que yo quería quitarme de en medio, y le doy la vuelta, que precisamente al restarlo se me anula el término cubo. Hago esta operación, menos 4x cuadrado menos 4x cuadrado es menos 8x cuadrado, y bajo lo que me queda, 4x y el 7. Vuelvo a dividir, menos 8x cuadrado, a ver, voy a quitar cosas para que se vea mejor. Vamos ahora por menos 8x cuadrado, lo voy a dividir entre 2x al cuadrado. Necesito poner un menos 4, de manera que me dé menos 8x al cuadrado y al darle la vuelta se me compense con este que tengo aquí subrayado. Pero empiezo a multiplicar por la derecha. Menos 4 por menos 1 son 4, como lo resto, le doy la vuelta al signo. Menos 4 por x son menos 4x, como lo resto, pongo más 4x. Y menos 4 por 2x cuadrado son 8x, menos 8x al cubo, le doy la vuelta porque lo quiero restar. Me he quitado de en medio el x cuadrado y me queda esta operación, que es 4 y 4, 8x, 7 menos 4, 3. Como ahora ya el grado del resto, o sea, de esto que me queda aquí, es más pequeño que el grado del divisor, ya paro. Con lo cual, he llegado a la conclusión de que para dividir este para dividir este polinomio entre este, encuentro un cociente que es 4x menos 4 y un resto que es 8x más 3. Y vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se hace la prueba de una multiplicación? Pues dividendo igual a divisor por cociente más resto, pues es exactamente igual. Dividendo igual a divisor por cociente más resto, y si quiero lo compruebo.